Hola, soy Daniel Morales Pinilla y vengo a invitarlos a nuestro programa Personajes. En este programa vamos a conocer aquellos personajes que están haciendo algo por nuestra ciudad, aquellos personajes que están trabajando intensamente día a día por hacer más grande nuestra región. Lo vamos a conocer en su lado íntimo, en sus aspiraciones, en los deseos que tienen de trabajar por nuestra ciudad y nuestra región. Personajes, el programa de RTV, canal de la región de Los Ríos. Hola, soy Daniel Morales Pinilla y nuevamente estamos en nuestro programa Personaje en RTV, el canal de la región de Los Ríos. Hoy día nos encontramos con el padre Ivo. Padre Ivo es un personaje en Valdivia y ha accedido gentilmente a recibirnos para conversar de su vida, conversar de su experiencia sacerdotal y conversar qué ha significado para él nuestra ciudad, Valdivia. Padre Ivo, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esta entrevista para RTV. Diríjase a nuestros televidentes, salúdelos. Bueno, a todas. Como saludo a todo el mundo en la calle, porque no voy a saludar a los que no veo, pero que me ven. Gracias. Hemos llegado aquí a conocerlo un poquito más, padre. Bueno. Queremos saber de sus 50 y tantos años, 51 años en Valdivia, ya van a cumplirse luego. ¿Qué ha significado para usted Valdivia en su vida? Bueno, son actualmente mucho más que la mitad de mi vida. Si tengo 81 años recién cumplidos, y llegué exactamente a Valdivia a los 17 de enero. De febrero. Febrero fue. No, fue un domingo. Yo llegué a Valparaíso el 17. Llegué el domingo siguiente a Valdivia, entonces el 20-21, porque el domingo siguiente me acuerdo que era el 29. Estuve en niebla ese día, era el año bisexto, el 60. Del año 1960. A un año muy emblemático para nuestra ciudad. Sí. Usted precedió a lo que fue después de ese año y que ha significado y marcó a todos los valdivianos, a toda la generación, y marcó a la ciudad. ¿También lo marcó a usted, padre, el terremoto? ¿Que lo vivió de tan cerca? Yo lo viví en Corral, no lo viví en Valdivia. Y estuve en Corral, estaba en Corral el 22 de mayo, y por primera vez salí de Corral para Valdivia en principio de agosto, cuando el obispo me llamó para nombrarme párroco de Corral, a suceder al padre Alejandro Deschamps, que estaba conmigo ese día del terremoto, porque después se vino más a Valdivia para ocuparse un montón de cosas. Estaba muy hiperkinético con el caso. Conocía a todo el mundo, hacía trámites para conseguir ayuda, para Corral también. Llegaba a Corral una vez a la semana, pero prácticamente hacía de párroco antes. Así que me dejaron en Corral 3 años. Así que conocí poco de Valdivia mismo justo después del terremoto. La catedral la conocí porque el domingo en que llegué un sábado por la noche, el domingo celebré misa, no sé si fue a las 11 o las 12, porque eran las horas. Conocí la catedral antigua, me acuerdo apenas de ella, y después no la vi más como ruina. ¿Alcanzó a ser una de las últimas misas en esa catedral? No, 3 meses antes. 3 meses antes. 3 meses antes. Fue exactamente 3 meses porque el 21 de febrero llegué a Corral, a Valdivia. El 22 llegué a Corral.
Como dijimos muchas fechas, usted nos dijo Sí. la fecha de nacimiento, la edad. Cuando usted llegó a Corral, llegó a Chile, a Valdivia, eh, ¿cómo se imaginaba este país de allá, de su tierra natal, de Bélgica? Quiere decir que no imagino en general las cosas que no conozco. ¿Eh? Entonces no sabía que había pobreza, eso se llamaba más la atención allá. Sabía que por eso que venía había escasez de sacerdotes diocesanos, es decir, de los que se quedan estables en una diócesis, porque los obispos a veces contaban con religiosos cuya congregación los cambia de un día para el otro, no pueden confiar en una persona. En ese caso yo cumplí con más de 50 años en la diócesis, con estabilidad pastoral. Y entonces, mi jefa había por el padre Alejandro Deschamps, que se vino aquí a Valdivia ya en el año 58, y que estaba de párroco de Corral desde, me parece, un año antes, no, menos de un año, 7 meses antes de mi llegada, asumió Corral. Antes había estado en Coyico, después un cambalache entre el párroco de Corral y el párroco de Coyico. Y entonces estuve ahí conociendo Corral. Lo que me llamó la atención, me bajé, es el sol, porque fue un verano excepcional en 60, y que duró hasta después del terremoto. El día del terremoto podíamos andar en mangas de camisa, hace un tiempo maravilloso. En la noche fría, sí. Y la pasé en el monte con la gente. Usted ya tenía 30 años en esa época cuando llegó aquí. Exactamente 30 años. Estaba en toda su juventud, Sí. con toda la fuerza a hacer cosas. Sí. 30 años atrás, en Bélgica, ¿dónde nació usted, padre? Antes de llegar aquí, yo nací en un pueblo que se llama Tubize. Otra vez, Tubize, T-U-B-I, B larga I, Z-E, que es un pueblo que en el otro idioma belga que el flamenco dice Tweebeek, significa 2 ríos. De hecho es confluente entre dos ríos. Y que un pueblo de 7.500 habitantes, pero rodeado de toda una zona industrial. Había en el pueblo justo al lado, que ahora es la misma comuna, Altos Hornos, que llegaron hasta tener 3.500 obreros, una fábrica de seda artificial, en cuyo casi territorio estaba la casa donde nací, porque mi padre era ingeniero de civil, trabajando en esta fábrica. Había fábrica de armadura de locomotoras, había canteras de adoquines, había no sé cuántas industrias de ladrillos también. Entonces había una serie, entonces un pueblo básicamente obrero, con un pequeño grupo de ingenieros, había comerciantes, pero estaban a 20 kilómetros al suroeste de Bruselas, la capital. Era muy similar desde el punto de vista de la composición, no en la cantidad de habitantes, porque Sí. Valdivia en esa época, los años 60, cuando usted llegó, tenía aproximadamente unos 70.000 habitantes. Sí. O sea, era casi 10 veces más que Tubize. Pero también era un pueblo industrial. Y usted llegó a Corral, donde también había un alto horno. Altos Hornos que habían terminado. Claro. Tanto Corral era una memoria, más que una realidad. Sí. Porque la impresión había los Altos Hornos que quedaban intactos, y los hornos quedaron intactos después del terremoto y del maremoto.
Ahí, el agua pasó a través De de eso. tú, pero los hornos eran altos hornos, eran tan altos que el agua no llegó ahí. Podrían perfectamente haber sido Reparado. recuperados. Según pude ver, había mucha lucha política para reabrir los altos hornos que habían sido cerrados en el año 58. claro. Estaban en ese proceso. Estaban. Habían sido cerrados. El obispo de entonces, Monseñor Santos Ascarza, nos puso ahí en Corral porque consideraba que era el lugar más difícil socialmente de la diócesis y que teníamos que meternos ahí para hacer nuestras pruebas. Claro. Pero llegamos cuando muchos obreros se habían ido, la población de La Guada en Corral, que es una población de casitas de obreros, estaban vacías. Y la gente damnificada después del terremoto se fue a vivir allá, en casas absolutamente vacías, sin nada, con lo opuesto. Y había movimientos también para reabrir, y para esa política. Incluso hubo en Corral, para ayudar a Corral, la construcción de la fundición de Pupunahue. Claro. Porque Corral, el fierro se usaba, se fundía con leña, con carbón de leña, que con eso arrasaron todos los bosques que había alrededor. Claro. El río Valdivia, la Isla del Rey, que ahora es cubierta de pinos y habían talado todo eso. Entonces no quedaba nada, entonces tenían que importar el carbón, no sé si de Lota o de Coronel, no sé dónde. El mineral de Está la combinación perfecta. Venía del Huasco, en el norte, la región de Copiapó, de Vallenar. Entonces todo era importado. Entonces lo único que había la planta instalada, que era el único capital que quedaba, el resto había que traerlo. Bueno, esa era nuestra realidad en ese tiempo. Era nuestra realidad Después Chile, en Corral. Se habían abierto Huachipato, de manera que ya fue la misma sociedad, la ESVAL parece, la CAP, que tenía las dos cosas, encontró que era inútil. Claro. Además, alguien me dijo una vez que sospechaban que en Corral había un movimiento sindical muy fuerte, sobre todo los altos hornos, más los lancheros, los estibadores que tenían sindicatos que conocí, y que eran muy metidos con el Partido Comunista. Muy subversivo, pongámosle esta palabra. Muy subversivos. Sí. Entonces que fue una de las razones por las cuales se cerraron. Se cerró. Claro, vino el terremoto. Y hubo la excusa perfecta. La excusa perfecta. Pero antes habían intentado que construir una fundición, porque había en Pupunahue hay minas de carbón. Claro. Transformar en coque, porque este carbón no tenía una ley suficiente para fundir el mineral de fierro. Entonces, pero se transformaba en coque, eso podía servir. Bueno. Trabajaron 5 años para construirlo, y una vez, años después, andando a dedo hacia Temuco, no sé hacia dónde, un ingeniero me tomó, conversamos, supe que había trabajado en la construcción de Pupunahue. Le pregunté, ahora, ¿es cierto que cuando empezaron a construir sabían que no iba a servir? Y me dijo, sí, dijo, pero al menos así, si yo trabajo 5 años a la gente, sí. Con la construcción. Estamos haciendo recuerdos con el padre Ivo. Sí. Él recuerda lo que significó su estada en Corral,
Sí. Y estábamos conversando y en Tubice y nos saltamos a Corral. Estamos haciendo saltos imaginarios en el espacio y en el tiempo de su estada de la infancia en Tubice. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir conversando con el padre Ivo y ahora nos vamos a seguir trasladando cuando volvamos nuevamente a su ciudad natal. Lo espero en un momentito, ya seguimos.